Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta sesión de apuntes titulada Apuntes para entretejer artes escénicas y discursos feministas. Yo soy Han, es Itzel Arcos, estandopera. Si quieren conocer más de ella, pues chequen sus redes. Y ella es Arisbel Morel. Hola. Estamos muy contentas de estar aquí. Y pues nada, tenemos nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, Eliu Zárate y Paula Ibáñez, que nos están acompañando en la traducción de todo lo que vamos a platicar el día de hoy, en esta bella noche de hoy. Y bueno, para comenzar, les dejamos una bella dinámica en Instagram con la pregunta de qué es lo más difícil que se les hace al tener un discurso feminista y hacer artes escénicas. Entonces recibimos pues, varias respuestas, ¿no? Una de ellas es encontrar los mecanismos para que los feminismos atraviesen el proyecto de raíz. La otra es que se nos exija ser feministas perfectas. Otra es el uso de nuestro trabajo como cuota de género. Y la final es no ser panfletario. Y pues a todo esto yo voy a estar acá revisando mi celular, por si nos quieren hacer preguntas en Facebook, en la transmisión del Facebook del CUT o del colegio, y aquí voy a estar viendo sus preguntas, comentarios, etcétera. Y pues nada, queremos platicar también con ustedes allá, del otro lado. Pues comenzamos con la más controversial, claramente, que es cómo no ser panfletaria siendo feminista. Itzel, ¿tú nos quisieras contar un poco sobre esto? Pues es una gran pregunta, ¿cómo no ser panfletaria siendo feminista? Yo creo que esa es un problema en cualquier arte que esté atravesada por el discurso social. Creo que para poder hacer un arte que tenga una conciencia social y que no funcione como un panfleto, es muy importante que nazca de la realidad, primero de la realidad subjetiva, y dos, del cuestionamiento de esa realidad. En el stand-up feminista me llama mucho la atención esa respuesta, porque de hecho es una de las cosas, es como uno de los postulados que trato de tejer y trato como de poner en la mesa de evitemos ser panfletarias, porque creo que en este momento de los feminismos, que ahora están así como, uy, ¿no? De todas somos feministas, hay como muchos discursos que pueden ser, o más bien muchas difusiones y muchos medios que pueden ser como muy superficiales, que como dicen en otra pregunta, pueden más bien hacer como secuestros discursivos y generar cuotas de género, ¿no? De pronto ves, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero unos años para acá, hay mucho como, estaba ahora que venían al Uber acá, oyendo de un festival que se va a hacer de música de mujeres, que, Era. y entonces me quedé mucho pensando, ¿no? ¿Cómo era esto de cuando empezaba este proyecto y claramente decidí que fuera feminista y que así se conociera? Y en ese momento histórico, que estaba muy pegado a la marcha del 24 de abril del 2016, que fue como un parteaguas, esto que se le conoce como la Primavera Violeta, hubo muchos otros proyectos que se decían feministas, no que se decían, no, eran feministas y era claro, ¿no? Y ahí hubo un boom, pero luego pasaron cosas y entonces hubo como una pelea de significados y entonces de pronto el feminista, o sea, esta etiqueta, no etiqueta, postura política de feminismo, se fue haciendo como hacia atrás y entonces empezaron otro tipo de movimientos que ya no le tenían mucho miedo a decir es feminista y más bien como estando para mujeres, no sé, taller de escritura para mujeres, o sea, como somos mujeres, pero no somos feministas, o ni siquiera dejarlo así como quizás sí, quizás no, vemos, no sabemos qué pasará. Y bueno, algunos de estos proyectos pues quizá tengan principios feministas, otros no, ¿no? Creo que también hay proyectos que son sumamente conservadores, etc., y que pues bajo esta onda de englobar todo en para mujeres, pues pueden
navegar con discursos que pueden ser no solo conservadores, sino violentos, ¿no? Entonces, creo que en ese marco pues como de significados que andan de un lado y del otro, creo que luchar contra lo panfletario es como decir, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Y cómo quiero poner esto en el discurso? Traducido al stand-up, por ejemplo, pues a mí no me dice nada una rutina que use palabras como heterosexual y patriarcado. O sea, sí, pues tú lo puedes decir, tú lo puedes decir, tú lo puedes decir, y todo el mundo lo puede decir, ¿no? Pero más que usar palabras hay que saber para qué las usas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es muy polémico, pero pues yo no tengo una relación con el aborto directa, ¿no? O sea, yo nunca he abortado, no es un problema que esté cerca de mi, ¿cómo decirlo? Como de mi problemática y de mis círculos sociales más cercanos. Eso no significa que yo no esté a favor del aborto, por supuesto, de la legalización del aborto y que apoye la lucha del aborto como se tiene que apoyar, ¿no? Pero si yo en mis rutinas estuviera hablando del aborto todo el tiempo, sería como raro, porque no está dentro de mi realidad, ¿no? O sea, es como raro, ¿no? No podría hacerlo. O, por ejemplo, me duele profundamente ser heterosexual. Es un drama en mi vida. Pues ese drama que es a veces muy problemático para ciertos feminismos es algo que sí me atraviesa, entonces pues hay que hablarlo. Y es difícil porque puede caer en clichés, ¿no? Todo el mundo le encanta hablar de la heterosexualidad. A poca gente le gusta hablar de la heterosexualidad con lo dolorosa que es. Muy interesante lo que decías, porque ahorita que hablábamos de panfleto, pienso que quien califica las partes, bueno, los proyectos feministas como panfletarios, porque realmente tal vez en un círculo académico estamos bajo el entendido de que la educación y todo eso, pero es una élite cultural. Y hay muchas mujeres que realmente el feminismo sí necesita tal vez ser un poco panfletario para llegar a sus realidades. O igual y siento que no, o sea, no necesariamente panfletario, sino que como para hablar de los feminismos como en ciertos círculos donde quizá no, o sea, no está tan adentrado, tan profundizado, pues creo que es como un trabajo más de no ir con esta bandera de yo te voy a llevar al feminismo, ¿no? Sí, Sino no. justo como de acercarte y entender como estas realidades de las mujeres y entre todas, pues justo tejer algo, ¿no? O sea, porque siento que a veces vamos con esta bandera de, no, o sea, no con la bandera, sino con este afán de decir, yo veo el feminismo así, y entonces tú que no lo conoces, lo tienes que ver así, ¿no? Pero creo que eso igual como que va justo, pues, coartando, ¿no? Como el diálogo, porque ya no hay un entendimiento de nosotras, ¿no? De cómo, cuál es tu realidad y cuál es la mía, ¿no? Justo como con esto del aborto, ¿no? O sea, yo personalmente, pues sí tengo como una relación, yo no me he practicado uno, pero pues desde la secundaria, pues yo veía como a mis compas, ¿no? Como, pues sí, se realizaban, ¿no? Y algunas sus mamás sí las apoyaban y otras no, y así, por ejemplo, tenía una amiga que su mamá era enfermera, ¿no? Y siempre estaba como al pendiente de todas, y pero justo es entender nuestras realidades y ver en qué punto nos tocamos todas en esa realidad, ¿no? Entonces creo que es bien interesante esta pregunta de no ser, bueno, esta respuesta de no ser panfletaria, porque, y que tiene que ver mucho con esto del lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué otras maneras de decir encontramos sin tener que decir heterosexual, ¿no? O patriarcado, o qué maneras, y más en el arte, ¿no? O sea, no sé, qué metáforas, qué figuras retóricas podemos utilizar, ¿no? O sea, como valernos de todos estos medios que son propios del lenguaje artístico para que se contaminen, ¿no? O sea, tanto los feminismos y nuestras prácticas como, pues sí,
la sociedad, ¿no? O sea, y lo que nosotras presentamos. Y creo que estas tres preguntas, o sea, como el que se nos exija ser feministas perfectas y estas dos de las que hablamos van como unidas, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? ¿Con qué medida vamos midiendo a las otras, ¿no? Sí, yo creo que esto de la feminista perfecta es un gran cuestionamiento. Yo tengo un chiste donde les digo, que no hay un movimiento filosófico, un partido político, un movimiento social al que se le pida la congruencia que se nos pida a las feministas. Entonces, siempre que le dices a alguien, soy feminista, te dicen, sí, ¿por qué usas shampoo, hipócrita? ¿Por qué usas chanclas? En fin, la hipotenusa. Y ahí es difícil, ¿no? Porque creo que es muy complicado exigir esa congruencia, que además creo que esa exigencia tan fundamentalista de congruencia en las mujeres que se nombran feministas, creo que tiene mucho que ver con una misoginia, porque como que la vara es más alta, ¿no? O sea, vuelvo a decir, no hay, no sé, ¿no? No le dices a un partido político, a ver, no sé, ¿no? Al PAN, así, ¿y si vas a misa todos los días o qué? Compruébamelo. O sea... entonces, bueno, aparte de que es absurdo y creo que sí parte de un asunto misógino esto de estar ahí midiendo a las mujeres feministas o el feminismo de las mujeres, también creo que hay una absurdez total porque lo primero que, creo que una de las primeras cosas que haces cuando como que entras a este viaje de las gafas violetas es darte cuenta que hay una disonancia cognitiva, ¿no? Que ser mujer en esta sociedad tiene muchos absurdos. O sea, hay muchas cosas absurdas, aunque no lo crean. Me parece absurdo que no tengan ni 100 años que las mujeres conseguimos el voto. O sea, ni 100 años, ¿no? Yo sí lo pienso y pienso, mi abuela no era ciudadana. Mi abuela, la que crió a mi madre, no era ciudadana y no fue ciudadana hasta pasados los 20 años. Eso es absurdísimo. ¿Por qué íbamos a generar solidificaciones políticas puras cuando venimos de una historia tan contradictoria? Y lo que sí me parece que puede hacer mucho el arte, y concretamente la comedia, es agarrar las incongruencias y evitarlas, porque al final de cuentas, pues, la comedia es un juego de estatus, es jugar con el arriba y con el abajo. Entonces, creo que esto de ser incongruente es o sea, es la base, ¿no? A mí me gusta mucho jugar con eso, me gusta jugar con mis propias incongruencias, tengo muchas, ya lo dije, ¿no? Ser heterosexual es un sufrir ahí, y no sé, tengo otras, ¿no? Por ejemplo, me es muy difícil, también pues pertenezco a una generación, o sea, yo tengo 35 años. Como sea, yo crecí con Britney Spears y Cristina Aguilera, crecí con las telenovelas de Thalía, por ejemplo, en la construcción de la manera en la que yo amo y veo las relaciones sexoafectivas, todavía hay una parte que es bastante romántica y con la que estoy luchando todos los días, ¿no? Y entonces vives en este mundo de, ay, quiero ser autónoma y libre y vete a la chingada, pero luego por otro lado, será el amor de mi vida. Entonces, pues vives así vivimos, ¿no? Entonces, esta deconstrucción que vamos haciendo a través de la vida, pues es parte de habitar esas incongruencias y nadie tiene por qué ser congruente, ¿no? ¿Qué piensas? Sí. Ay, es que me quedé pensando desde la pregunta anterior sobre lo de la heterosexualidad y la congruencia y por el título de la charla, y te quería preguntar si tú sientes, antes de contestar a tu pregunta, la dejaré, que justamente la comedia es como la parte más feminista que puede hacer una mujer artista, y contestando, siento que sí la vara misógina de si eres feminista nunca puedes enojarte con otra mujer y debes de ser todo amor y paz, y eso es real, y también es otra manera de seguir idealizándonos a las mujeres, porque lo pensaba mucho ahorita que está aquí Han, que las dos somos fans de una cantante que no hay que decir su nombre porque es la más conocida del mundo ahorita, y hay hombres... Ay, gracias. Gracias.
a los hombres nunca se les cuestiona por qué son fans del fútbol, que es un comportamiento similar. Y tienes como a las mismas personas criticando que te guste BTS o Taylor Swift y todo eso, y el domingo están en el partido y se están diciendo groserías y todo eso. Entonces, nunca había pensado que el pedir congruencia tiene que ver con la misoginia. Porque a los candidatos, por ejemplo, Maynes, no vayamos tan lejos, que tenía denuncias, nadie le decía cómo es posible que no seas incongruente, y a las otras dos candidatas, independientemente de lo que hacía, se les cuestionaba todo el tiempo. Sí, una vara muy alta. Sí, pues, o sea, yo creo que, o sea, yo así como personalmente, sí creo que, pues pedirnos congruencia, bueno, hubo mucho tiempo donde yo iba así de que, la congruencia y mis acciones y así, pero es que es tan cansado, o sea, es tan cansado intentar, porque siempre estás buscando justo una idealización de tu propio accionar, ¿no? Y justo sabernos humanas es esta parte de, pues sí, de aceptar que nos equivocamos, ¿no? O sea, y que nunca vamos a poder ser la feminista perfecta porque es, o sea, es justo seguir idealizándonos y seguir buscando como algo así imaginario, ¿no? Que igual y pues como desde la utopía, pues sí podemos ir como, pues de algún modo trabajando en nosotras, ¿no? O sea, como para ya nos, o sea, para dejar las violencias que ejercemos a otras, ¿no? O así. Pero sí creo que ir por la vida pidiéndole congruencia a la gente, pues sí no está como tan chido, ¿no? Porque también es un acto como de que en realidad todas estamos aprendiendo juntas, ¿no? O sea, todas vamos caminando juntas y claramente, o sea, yo siempre estaba peleada como con esta idea de, ay, no te puedes enojar con la otra porque en realidad es negarnos un afecto que tenemos en general, ¿no? O sea, las seres vivas tenemos afectos y nos podemos enojar y podemos decir, ay, no, no. O sea, porque igual, pues, el enojo es una emoción bien compleja, ¿no? Pero de eso a desearle que te sucedan cosas extremadamente violentas a las otras, pues también es una distancia muy grande, ¿no? Entonces, sí creo que, y justo con esto que decía Aris, de exigir congruencia porque nos gusta Taylor Swift, ¿no? O sea, justo es como, o sea, como que hay varios caminos que seguir, ¿no? O sea, no solo es esto o lo otro, ¿no? O sea, o es te gusta o no te gusta, sino pues, o sea, como yo vivo mi fanatismo. Es como de, pues sí, güey, o sea, estoy viendo que están sucediendo estas cosas y no las hago de lado, sino que soy consciente de ellas, pero justo creo que una parte de toda esta deconstrucción es que quizá se toma como así el acabose, el ya estamos deconstruidas y ya, es así, ya somos las mejores, ¿no? Y también tiene que ver mucho con ser mujeres artistas. Ahorita que mencionabas a Britney Spears, me acordé que hace unos días vi un meme de que Justin Timberlake le había dicho de compórtate porque eres un ejemplo para las generaciones jóvenes, y yo estoy segura que Justin Timberlake no pensaba lo mismo. Sí, justo está tan internalizado que no se cuestiona, ¿no? O sea, ¿por qué un hombre artista o político o científico puede ser incongruente, pero una mujer no? Sí, claro. Y en cada aspecto de su vida, así el más pequeño, tiene que haber una congruencia total. Es también como imposible. Sí, totalmente. Sí, porque aparte totaliza, o sea, de repente es como una visión, o sea, como que siempre estamos en los polos, o sea, estamos en el binarismo así, o eres muy superficial o eres así súper acá y profunda y totalizante y tal. Totalizante. Y como que este binarismo no nos permite movernos, o sea, en la visión de las otras, o sea, como que, pues sí que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, pero siento que sí tiene que ver con esta onda de saber que podemos habitar más que dos puntos,
También creo que una herramienta para poder evitar eso es partir de una base como menos superficial que es ser feminista. O sea, creo que la práctica feminista sí tiene que pensarse desde unos parámetros importantes, ¿no? Algo que tiene este proyecto de Estando Feminista MX es que es un proyecto que nació del activismo, de cuadros activistas. Nació para el 24 de abril del 2016, esa marcha, el 24 de abril del 2016, que es la Primavera Violeta, fue como el parteaguas del feminismo mexicano. Hasta ese entonces no había habido una marcha común que pasara en todos los estados con ese número de asistentes y con esa convocatoria y que se nombrara feminista y que partía de bases feministas y de feministas de todas clases sociales y de feministas, aunque es importante decir que sobre todo de feministas de clases sociales bajas, porque el feminismo durante muchos años fue realmente al revés. O sea, eran las clases altas, las primeras olas, pues quienes podían estudiar, ¿no? No sé, ¿no? Los primeros círculos de mujeres feministas, pues eran clases medias altas, mujeres universitarias. Este feminismo que generó esa convocatoria venía de las clases bajas. Entonces, bueno, medias, bajas, ¿no? Yo soy de una clase media baja. Entonces, todo lo que pasó, ¿no? Las asambleas previas, generar esa marcha, fue como la base para después toda la explosión que ha habido del feminismo mexicano y pues todas esas pautas que han ido cambiando y que han sido fundamentales, ¿no? El Me Too, Mi Primer Acoso, la marcha de la Diamantina, la toma de la Cuba, es toda una larga, hay ahí, ¿no? Una explosión de activismos que hicieron que el feminismo se agrandara a nivel simbólico de la manera en la que ahora lo vemos y que está por todos lados. El hecho de que este proyecto partiera de esa generación de activistas, de hecho las primeras alumnas eran activistas, eran pues, la banda que nos conocíamos de estas convocatorias y de estas asambleas, eso generó que tuviera un piso político distinto. Sí creo que conforme ha habido también muchos secuestros discursivos sobre el feminismo, ha habido una superficialización. Sí, se ha hecho superficial. O sea, pronto hay mucha banda que sale y usa los conceptos, ¿no? Y de pronto, no sé, sale Marta de Baile y dice, sí, sororidad, ¿no? O sea, sí, chido, pero no hay como una base política importante. O sea, creo que antes de la pregunta de la congruencia, quien se la hace, creo que es importante pensar que es la práctica feminista con seriedad. Y no con seriedad de la que mide, del feministómetro, sino con seriedad de qué realmente es, qué quieres ser cuando piensas en la palabra feminista como postura política de manera real y de manera seria también, ¿no? O sea, como política. Yo sí pienso y realmente pienso, ¿no? Que todas tendríamos en algún momento de nuestras vidas que politizarnos con otras mujeres, que tener este momento de hacer asambleas, de generar política entre mujeres, al menos entrenarlo. Eso no significa que te vayas a quedar ahí, porque es bastante cansado, por cierto. Pero sí creo que son prácticas que se tienen que hacer, ¿no? Tienes como que cuestionarte. Creo que de esa misma manera, todas podemos escribir de manera feminista, es parte de hacer estas prácticas. Y eso también nos ayuda a ver qué pasa con otras narrativas y desde dónde las podemos tomar. O sea, por ejemplo, Britney Spears pues, es una figura interesante porque fue muy explotada. Yo me acuerdo cuando era niña, adolescentilla, que me caía gorda. O sea, yo era ruda, yo era darks, era tonta y era rubia, ¿no? Y ya saben. Entonces, con el tiempo, con los años, he pensado, pues sí, ¿no? Hay una misoginia que nos pusieron ahí de tú eres esta, yo soy la otra, rubias contra inteligentes, tontas contra bonitas, o sea, en fin, ¿no? Pero también creo que sí había algo que estaba muy mal en toda la figura de Britney Spears, sí era muy violento para las demás y para ella. Sí era una figura que generaba violencia en su propia vida y hacia las demás, ¿no? Ahora pensarla en como, no sé, ¿no? Pienso recuperarla como una figura, no sé, se me fue ahorita la palabra, hay una palabra que tiene que ver con esto de recuperar figuras y volverlas a proyectar. O sea, como
Ay, es como cuando buscan autoras, no sé, Ajá, pensar en Sor sí, sí, Juana, sí. pero desde una perspectiva feminista. Sí, Como sí, sí. perspectiva feminista podría ser como un poco Sí, más o menos, o sea, como que, ay, es que se me está yendo la palabra, sí, revalorarla, como revalorarlas, volverlas a lanzar, ¿no? Con ajá. otro significado. Me parece interesante, es cierto, ¿no? O sea, creo que hay que sacarla de ese lugar que le generó tanta opresión, pero también esa figura a la que ella, de cierta manera, conscientemente hizo también, pues fue, lo aceptó, ¿no? Si por un lado sí fue esclava, pero por otro lado también lo aceptó. Creo que es importante pensarlo y decir, bueno, aquí esto tampoco estuvo chido, ¿no? No vamos a crucificar a alguien porque le haya gustado Britney Spears o porque le sigue gustando, pero tampoco está chido que esto siga pasando, ¿no? Y eso parte de que tengas una profunda, o sea, que no venga, o sea, como que no agarremos todo y lo echemos y escupamos sin filtro, ¿no? Como de ahora todo es feminista, porque ahí es donde se hacen los secuestros y donde las cosas se convierten en cuotas de género. Pero eso sí creo que parte de querer agarrar un piso real político, y eso no tiene que ver con mediciones, ni con competencias, ni ver quién es la más fregona. Tiene que ver con un viaje personal que creo que a todas nos conviene hacer. Sí, gracias. Sí. Y creo que es, o sea, como que esto que dices se entrelaza con la primera de encontrar los mecanismos para que el feminismo atraviese el proyecto de raíz, ¿no? O sea, y creo que, pues justo encontrar estas bases es como muy personal, ¿sí? O sea, porque yo siempre he pensado que cuando tú haces algo que en realidad no te atraviesa, pues no se siente, o sea, no hay una, siento que le falta algo, ¿no? O sea, como espectadora sí se siente cuando algo atraviesa las cuerpas de quienes están en escena, que cuando, pues no, o sea, como que se agarran pues justo como este festival, ¿no? O sea, que es así de que, ya, Ajá, ya, Todas sí, somos ya, todas poderosas, somos todas mujeres. cantamos. Ajá, porque además no hay una curaduría real. Los géneros de las mujeres que se presentan solo son como figuras que tal vez no han visitado México en un par de años, pero no parte de realmente, al menos la publicidad, igual y la persona que lo organizó sí, y si algún día llegara a ver esto diría, sí, había un fundamento musical. Demanda. Pero la publicidad no se ve así, se ve de, tú que eres mujer, ven a ver a otras mujeres. Ven a ver a otras mujeres que cantan y páganos por ver a otras mujeres que cantan, porque somos muy inclusivas. Muy mujeres. Exacto. Muy chavas. Muy chavas. Sí, y sí, justo creo que el encontrar esto que atraviesa, o sea, es que no es, siento que no es como encontrar las maneras que atraviesa, sino que nace, ¿no? O sea, que la semilla ajá, que permite que crezca, ¿no? Que esta profundización que en realidad se hace, siento yo que acompañada se hace mejor, ¿no? O sea, como, porque justo el patriarcado y el heteropatriarcado nos enseña a ser rivales, ¿no? Sí. Y entonces, como que de algún modo vivimos solitarias, pero de repente es mejor decir, ay, pues cámara, yo estoy, pásame, no sé, güey, ¿qué te leíste, güey? O sea, del feminismo y así, entonces entre nosotras armar como estos espacios. Y justo yo te quería preguntar, Itzel, ¿cómo, o sea, tú cómo ha surgido esta espacio entre del stand-up feminista MX? O sea, o sea, como, sí, ¿cómo se gesta? Porque pues no es como que entre todas nos juntemos nada más y ya vamos todas somos amigas, sino, pero cómo se van gestando estos espacios como
mencionado, ¿no? No he dejado de ser sobreviviente, de hecho creo que es un concepto que cada tanto me pregunto como de cuándo dejaré de ser sobreviviente, ¿no? Porque pues las heridas tardan años y hay unas que quién sabe, realmente no estoy muy segura de si algún día me recuperaré, ¿no? Porque también hay mucha impunidad. Entonces, desde ahí, esa fue, y esto es importante cuando hablo también de dónde mandan los discursos feministas, porque yo siempre he pensado que no es igual, yo me hice feminista por necesidad, para sobrevivir, ¿no? No es igual que cuando eres feminista porque conociste a una maestra maravillosa en el Colegio de México y te dio un curso chido. O sea, está chido, pero es muy distinto. O sea, los lugares donde te vas a incorporar o donde va a partir como que esa experiencia epistémica va a ser bien distinta cuando tú no estás en feminismo para sobrevivir. Y por eso me hice activista, no porque quisiera andar de inventada y ponerme mascada. O sea, lo hice porque necesitaba hacerlo, ¿no? Porque necesitaba hacer cosas que cambiaran mi realidad inmediata. O sea, yo, no sé, un ejemplo, tenía 19 años cuando demandé a mi papá y el mundo era muy distinto, estamos hablando como del 2009. Ese mundo y ese país era muy distinto al país que hay ahorita, que no está, o sea, no vamos a decir que vivimos en un lecho de rosas, pero yo creo, o sea, no había lunas, ¿no? Ese proyecto nació de los movimientos feministas, de que salimos y gritamos y exigimos y etc. Entonces, para mí el hacer activismo tenía que ver con eso, ¿no? Con amainar la impunidad. En ese hacer activismo, a la par en que yo empecé a hacer como activismo ya duro, ¿no? Porque siempre había, pues, sido activista, simpatizante, ¿no? Antes del feminismo, pues, de N cantidad de causas, de izquierda sobre todo. Estaba yo en la causa de la salchicha, de las salchichas sin colorantes. Bueno, o sea, bastantes causas, ¿no? Pero empecé a hacer como activismo ya, ¿no? De asamblea, de duro, de calle. Y a la par estaba tomando un taller de stand-up con Blanca Salces, que por cierto es muy importante mencionarla porque sí es una madre no reconocida del stand-up, por cierto. De hecho, es quien trajo el stand-up a México en un taller que se dio en el Foro Shakespeare durante muchos años, hasta el 2020, me parece que fue el 2019, creo que fue cuando cerró ese taller, y ella ha sido maestra de muchos stand-uperos y stand-uperas conocidos y no conocidos. Y además lo interesante de ella es que trajo un método de stand-up y también lo hizo porque ella lo aprendió en inglés. Entonces hizo como una traducción, hizo un método de stand-up que fuera político, que cuidara el discurso, etc. ¿No? Era muy distinto al stand-up que se conoce comercialmente. Entonces ese era el que yo estaba aprendiendo y a la par estaba haciendo pues activismo, ¿no? Estaba entrando con este mundo. Entonces así hice la primera rutina donde dije que era feminista y en ese momento, bueno, en la Ciudad de México no había estandoperas que se dijeran feministas abiertamente, políticamente. O sea, había estandoperas que eran feministas en su práctica privada y quizá tenían un chistoretillo y por ahí lo mencionaban, pero no decían como soy feminista y estandopera feminista. Y que generó esta pregunta que todavía hasta la fecha me hacen de ¿existe el stand-up feminista? Bueno, es toda una problemática, ¿no? Pero desde ahí estaba yo viviendo como eso en mi postulado, como activista, como sobreviviente y como creadora, ¿no? Conociendo cómo era el stand-up. Y bueno, con Blanca trabajé en el Foro Shakespeare como 4 años y mientras estuve ahí, pues me acuerdo, o sea, yo empecé a hacer stand-up siempre en elencos de puros hombres. Yo era la única mujer, es más, el grupo donde yo aprendí stand-up con Blanca era de puros hombres, yo era la única mujer y además hablaba de feminismo. Entonces era un cotorreo porque todos me tenían miedo y yo pasaba haciendo ese ejercicio y todos hacían, o sea, no me miraban ni a los ojos. Ahora, imagínense después andar dando como rutinas, igual, ¿no? En elencos de puros hombres haciendo un par de alitas, pues así anduve años y años y años. Y parte de ver eso fue lo que me llevó a generar el taller pensado, en primera, para puras mujeres y que fuera feminista, que fuera muy claramente feminista. Entonces, esa fue como la base de generar el espacio. Como les contaba hace rato, esto se puede aconar en un espacio que se llama La Gozadera, que no sé si han llegado a vivir o llegan. ¿Cuántos años tienen? Muy jóvenes. ¿De cuánto nos vemos? ¿De cuánto nos vemos? No quiero decir. Pero son muy jóvenes. Más de 20, sí, más de 20. Pero menos de 30.
mucho menos de 30. Ah, no, pues no. No, puede que sí lo tengan un poco lejos. Pues que el tiempo se puso raro. Pero bueno, como del 2015, 14 al 2020, que fue cuando cerró, este espacio de La Gozadera fue pues, como el centro de reunión de las feministas mexicanas, donde se hacían las marchas, donde nos veíamos para convocar a las marchas, etc. Y ese espacio cultural que además hasta el momento ha habido como otros que ahí van, ¿no? Pero pues hasta el momento no ha habido otro con esas características que tenía ese espacio de ser en su mayoría separatista, o sea, era mixto, ¿no? Podía entrar a todo, pero pues tenía una dinámica que tendía el separatismo y que también funcionaba como espacio de política y como espacio de artes feministas. Y de prácticas feministas, todo el mundo pasó por ahí. La que ustedes me digan que ande de moda, pasó por ahí. O sea, me refiero como a escritoras y demás, ¿no? Entonces, fue ahí donde se hizo el primer taller en ese espacio. Y como les comentaba, pues quienes asistieron como a esa convocatoria, la mayoría eran activistas pues, de las que nos encontrábamos ahí, o sea, como las redes que estaban. Eso se ha ido abriendo mucho, digo, ya van 7 años, ya van no sé cuántas mujeres, 400, 500, no sé, muchas. Eso ya se ha ido abriendo, los públicos han cambiado muchísimo. Obviamente este primer núcleo que acunó este proyecto ya se fue diluyendo, ¿no? Ya no, o sea, a lo que me refiero es que ya no está concentrado en esa primera esfera de mujeres y que además todas había como cierta homogeneización en cuanto a las posturas del feminismo, ahora es mucho más abierta, incluso tenía muchas mujeres que pues ni siquiera son feministas, ¿no? O sea, son como simpatizantes o como que les llama la atención, ¿no? E incluso he tenido, lo cual me parece un orgullo, mujeres que están en contra, ¿no? Que van y quieren como molestar. Ay. No quieren molestar, pero pues quieren como que van en una onda de reto, ¿no? De a ver si es cierto que existe esto. Me parece muy interesante, o sea, ahí es donde se me hace que realmente pasan las cosas, porque cuando puedes ver a todas las, cuando puedes ver todas las diversificaciones, ¿no? Ahí es donde de verdad vamos a hablar de diálogos, ¿no? Porque pues cuando estás con las que están de acuerdo contigo, pues está chido, ¿no? Pero cuando hay alguien que está en contra, está padre, también hay que escucharlo, también hay que decir que yo sí siempre tengo como un hack para que el algoritmo de las redes sociales no me haga pensar que mi mundo es lo único que existe, que además eso es un gran error de las redes sociales, o sea, vas a estar siempre refrendando tu pensamiento porque todos los que están a tu alrededor piensan como tú. Entonces yo lo que hago es seguir como monjas, padre, están haciendo cosas, sí, están haciendo cosas muy interesantes en Facebook, ¿eh? Hay todo un asunto de padres y monjas influencers bien loco. Y me parece bien, ¿no? Sigo cristiana, es una cristiana que cocina, ¿no? Le agarro recetas. Obviamente veo cosas que digo, ay, no, o sea, hasta allá no llego, pero hay otras donde hay puntos en común, ¿no? Y es eso que dices, no todo es como blanco, ni negro, ni nada, ¿no? O sea, también estamos ahí. Entonces, bueno, un poco esta gran historia que les di de cómo nació el proyecto, me parece muy importante porque pues es un proyecto que se basa, bueno, primero está pegado a mi historia personal, pero también está pegado como a un color muy específico de activismo, está muy pegado también a la historia de la ciudad, del feminismo contemporáneo. Y bueno, pues ahí están las bases. Yo pienso que eso es lo que lo hace diferente, aunque claro que siempre va cambiando. Es muy bonita, sí, es muy bonita esta historia del arte feminista de la Ciudad de México que ahorita nos compartes, porque justo una de nuestras inquietudes era como las cartografías de mujeres, porque vas a la escuela, la que quieras, ya no la de teatro, la de letras, la de química, la que sea, y toda la historia de los hombres, ¿no? Claro. Y como escuchar esta parte y ver de dónde partimos. Y además ni siquiera es como tanta la brecha generacional que digas, uy, 20 años o algo así, sí, pero no, completamente... No. Pero el país ha cambiado muy rápido. Sí, sí, y hubo una pandemia, recordemos. Sí, que ahí también creció, mi primera marcha creo que fue pandémica, pero es muy, muy conmovedor escuchar esto porque también cuando hablaba Han sobre la colectividad de cómo nos educan como mujeres para siempre competir y si quieres ser artista más, ¿no? O sea, no, te alías pero con hombres.
y pensar que existe un espacio así que además tiene toda una historia, me lleva a preguntarles a las dos si creen que, es que no quiero usar la palabra congruente porque media hora, porque media hora dijimos que no, pero tal vez honestidad, o sea, como que en el contexto mexicano, metropolitano, el arte de mujeres más honestos sea feminista, del feminismo que quieras codificar. ¿Quieres responderla? Es que, bueno, también le preguntamos allá, a usted en casita. Sí, también. Le pregunta. ¿Qué piensan? Nos pueden comentar y acá en el celular vamos a leer sus comentarios, sus preguntas. Sí, pues, ay, o sea, creo que las mujeres, Las que van a ir las que- las mujeres que cantan. no, o sea, creo que sí, no sé si más honesto, pero creo que soy más consciente, ¿no? O sea, más consciente de las palabras que usamos, de las historias que nos contamos, ¿no? O sea, porque, pues no sé, o sea, porque yo creo que sí hacemos el mundo diciendo, pero también haciendo, ¿no? O sea, entonces, pues creo que lo más, o sea, no sé si me diría algo como más honesto o porque sería siempre en referencia a algo, ¿no? O sea, que con qué estoy referenciando cuando digo que algo es más honesto y qué estoy referenciando cuando digo que algo no es tan honesto, ¿no? O sea, y creo que, ¿no? Yo, o sea, como que yo siempre voy al espacio de expectación, ¿no? A mi ser espectadora, porque sí creo que hay algo que se siente cuando algo es honesto, ¿no? O sea, cuando algo no es panfletario, cuando algo no, cuando se siente que toca la entraña, ¿no? O sea, la verdadera entraña. Y sí creo que cuando traemos solo justo la palabra feminista, el ya referenciado festival de música, ¿no? Ajá, o sea, como que se siente algo que viene de la subjetividad y de la vulnerabilidad, ¿no? Y creo que es esa confusión entre subjetividad y vulnerabilidad te encaminan a ser honesta, ¿no? Porque entonces cuando tú te reconoces vulnerable, pues estás siendo honesta contigo misma, ¿no? O sea, quizá esto me duele mucho para hablarlo, o quizá esto no me duele tanto y quiero hablarlo, o quizá me duele tanto y quiero hablarlo, y entonces como que están las potencias ahí latentes para crear, ¿no? Y creo que sí, el arte feminista, que justo ha tenido como este viaje, o que cuando un artista se nombra feminista y en realidad tiene este viaje de introspección y de decir, cámara, la cagué en esto, ¿no? O no, o me pasó esto que yo no había podido ver, pero que ahora lo veo y que necesito expresarlo, ¿no? Y porque creo que también el practicar la escena desde el feminismo, también, o sea, como que las artes escénicas más que nada se hacen para compartir, ¿no? O sea, para estar con la otra, para el convivio, para... Entonces creo que dentro del convivio sí se juegan mucha subjetividad y mucha vulnerabilidad, pero cuando tú te sabes vulnerable y te sabes generosa con la otra, de decir yo, pues viví esto, o quiero hablar de esto que me cruzó. Creo que ahí está la potencia de la honestidad, pero sí creo que la generosidad, la subjetividad, la vulnerabilidad, la entraña, como que nos encaminan al ser honestas. Entonces, no sé, eso. Qué bonito lo de la vulnerabilidad. Yo pienso que para pensar en el arte feminista, primero hay que pensar que hay muchos feminismos, ¿no?
y que como hay muchos feminismos, muchas corrientes y muchos tipos de práctica, también hay muchos tipos de arte feminista. Particularmente en la comedia feminista, por ejemplo, a mí no toda la comedia feminista me gusta, ¿no? Siempre algo que comparto con las alumnas es que intento también, por desde mi lugar de sujeción, generar comedia y consumir comedia también que sea interseccional, que tenga un análisis interseccional, ¿no? No solo que no sea machista, ¿no? También que no sea racista, que no sea clasista, y por ejemplo he visto cierta comedia feminista que sí llega a ser clasista, ¿no? Que sí llega a ser, que es como media blanquilla mala. Ay. Sí, o sea, como que no cuestiona sus privilegios, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que depende del feminismo en el que se enrole, va a ser el tipo de arte feminista que genere. Creo que hay de todo, pero lo que sí creo es que todas las artes comparten, para mí es una de las cosas que hace diferente el arte feminista, venga de donde venga, ¿no? Del tipo de feminismo que venga, creo que compartimos todas algo que a mí se me hace muy importante, que es esto de que lo personal es político. Partimos de nuestra estructura personal, de nuestra historia personal, y particularmente las mujeres mexicanas, pues ya vivimos en un lugar bastante, pues que tenemos mucho como cultura a lo real maravilloso, ¿no? El realismo mágico y muy padre todo. También así son las historias de donde venimos, ¿no? Si nos ponemos aquí hablar de tu historia y de tu historia, de mi historia, de tu abuela y de mi abuela, vamos a encontrar un montón de cosas así terribles, maravillosas, extraordinarias. Y vamos a encontrar historias de mucha violencia y de mucho despojo, porque ahí venimos, ¿no? O sea, imagínense venir de generaciones de la posrevolución, que fue un encuentro mágico de energía, de potencia, de abandono, de violencia, etc. ¿No? Pues de ahí venimos. Y esas son partes de nuestras historias. El abuso en la cultura mexicana es una manera de vivir, es una pedagogía, no debería de ser, pero así es. Y nosotros vivimos ahí, ¿no? O sea, aunque quizá, bueno, no sé cómo son sus historias, a lo mejor no son tan allá, pero pues seguramente han vivido abusos o han presenciado o han estado ahí cerca, estamos todos cerca de la violencia. Entonces siento que esa particularidad del cultural mexicana, hace que tengamos una fuente de historias como mujeres muy distinta, y cuando pasa por este análisis de lo personales políticos, sí creo, no sé si hace historias más honestas, pero sí creo que hace historias así, maravillosas, terribles, extraordinarias. Incluso las mujeres que no lo hacen, y lo he visto en el stand-up, ¿no? Con mujeres que tienden más a esto de stand-up para mujeres, grupos de mujeres haciendo stand-up para mujeres porque somos chavas, aunque no hay un tamiz político, que el tamiz político sí hace la diferencia, pero aunque no lo haya, prefiero escuchar esas historias, escuchar, la verdad, muchas veces comedia hecha por varones, porque creo que sí hay algo distinto, hay una manera de percibir distinta, y eso sí creo, ¿no? O sea, no sé si se iría como a lo más honesto, pero sí creo que es distinto, es diferente. Completamente. Y siento que también eso tiene que ver con la colectividad, porque pienso en mis amigas que también hacen arte y hay como todo un mundo, y tal vez aquí estoy generalizando, perdón, hombres en casa, perdón. Bueno, no, perdón, no, pero si se sienten aludidos. como una homogeneización del discurso masculino. Y los discursos femeninos son muy distintos y abordan profundidades que no es que los hombres no puedan, pero justo como no se cuestionan todo el tiempo, como las mujeres que tenemos la vara altísima, se repiten fórmulas. Sí, mucho. Sí. Y que es bien interesante como analizarlo. O sea, justo ahorita que hablabas de la cartografía de mujeres, pues pensaba, ¿no? Un poco en esto que hablábamos así, fuera del aire. Con los ternurines. Con los ternurines. Aquí en nuestros bellos ternurines. Como en estos discursos, porque si nos ponemos a pensar así, ya estrictamente teóricamente, académicamente, para que no nos vayan a poner, pues estas estructuras de narración, pues como que siempre tienen a un varón, ¿no? O sea, el viaje del héroe, ¿no? Joven. Ajá. Y chavo.
Y cómo justo lo que les platicaba, ¿no? O sea, cómo en la academia como que se deja fuera, ¿no? Otros tipos, otras maneras de escribir, ¿no? O sea, y yo lo veo justo pues en el colegio, ¿no? Sé cómo el stand-up como que pues ahí existe, ¿no? A ver, pero entonces, pues ahí existe y pues si quieren, o sea, lo mencionan, pero como que una gran... Pero sin querer verlo, ¿no? Así de, ay. Que incluso como que empieza a haber un estigma, ¿no? Pero cuando sales así, ya fuera de la escuelita, pues te encuentras que en realidad la comedia es una gran potencia, ¿no? Para juntarnos entre mujeres y también, pues con estas estructuras que nos enseñan, pues nos encasillan en algo que no está hecho para nosotras, ¿no? Porque es como ajeno. Y entonces creo que el juntarnos a platicar y decir, a ver, pues qué trip contigo, ¿no? O sea, que te gustaría compartirnos, ¿no? Y empezar a tejer otras nuevas maneras de contarnos, ¿no? Y de investigarnos entre nosotras, ¿no? O sea, yo algo que siempre me he preguntado es como, ¿por qué hay una gran brecha de años, así años y años de pérdida en el plan de estudios, que el teatro se termina así en los 70s, 80s y ya de ahí para adelante, ya sabes que... Y de ahí no cuenta oficial. Llegó. Hasta ahí ya el teatro ha muerto, dice. No, pero en realidad es que no, o sea que nos estamos contando de maneras distintas a las que están en las academias, ¿no? O sea, estamos viviendo la práctica escénica desde otras maneras que quizá justo escapan de la academia, pero no es que sean la periferia, ¿no? Como lo que hablábamos, sino que solo escapan de la academia porque el poner algo como periferia, pues siempre conlleva un poner algo en el centro, ¿no? Y entonces ponemos en el centro esta historia de hombres blancos heterosexuales, también. Que llegan así, o sea, que llegan hasta los 80s y ya de ahí decimos, pues a ver, a ver qué podemos investigar después, ¿no? Pero que en realidad está afuera y que nos está atravesando, ¿no? Y que por eso como que el contenedor de la academia ya se desborda, ¿no? Habría que ver qué pasó ahí, ¿eh? Sí me llama mucho la atención porque, bueno, yo no tengo una relación tóxica con la academia. Mi relación, es mi novio. Porque creo que sí, pero también hay, para mí la mayor crítica a la academia que yo veo como víctima de la no como víctima de la academia, pero pues sí, ¿no? Un poco como estudiante, como lo fui, como hacedora, como creadora, tiene mucho que ver con la gran disociación que hay con la realidad. Está muy terrible, o sea, está grave, me parece muy grave. Y además creo que es opresiva, creo que es un aparato de opresión, ¿no? Justo algo que hablábamos fuera de antes, ya ven, ¿no? Generando la planificación de esto era pensar si en las escuelas no se menciona el stand-up o no se mencionan otras N cantidad de neoescenas y también de neoescrituras, porque por ejemplo el stand-up es también escrituras, también. Así lo creo, es una nueva literatura, como el slam poético, como el hip hop, ¿no? Están pasando muchos, en este momento hay muchos formatos de palabra que además está bien interesante, está muy explotado por las mujeres, por algo está pasando, ¿no? Porque son, incluso si lo ven, son como formatos parecidos, ¿no? Que se basan en una mujer que habla, que dice, que da una opinión, ¿no? Ya sea en rima de hip hop, ya sea haciendo un slam poético, etc., ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, si se niega esto, pues entonces no estás dejando posibilidades reales, ¿no? A quien está estudiando y hay una gran pregunta que está todavía más atrás de eso, que es, ¿para qué sirve la universidad? O sea, que estos conocimientos, ¿hacia dónde van? ¿Qué quieren hacer contigo? ¿Qué quieren hacer con los demás? No sé, ¿no? En otro espacio en el que estoy,
pienso que es de ciencias sociales, ¿no? Y entonces pienso, ¿de qué sirve hacer, por ejemplo, ensayos? Ay, ahora sí me van a funar. O sea, ¿qué sirve como hacer ensayos con una metodología científica del año del caldo, que están como pensados como si todo el mundo fuera a ser investigador? Cuando, ¿cuántos realmente pueden ser investigadores? O sea, ¿10%? Si tú, en lugar de hacer ensayos, generas, no sé, ¿no? Proyectos comunitarios para titularse, quizás haya una diferencia. En primera, abres posibilidades para una como egresada, y en segunda, también como que hay un salto hacia la realidad. Yo sí me preguntaría por qué o qué pasó, como para decir, se quedó el teatro en los 80s. Y ahí en todos lados, ¿no? O sea, yo soy de letras, y también yo, por ejemplo, no conocí escritoras hasta que me junté con mujeres feministas. O sea, no los aprendí en la universidad. Espero que eso haya cambiado, no lo creo tanto. También por el contacto que tengo actualmente con las generaciones nuevas, no ha cambiado tanto, ¿no? Tampoco es como que se estén conociendo todas las escritoras que hay, pero pues así pasa. Entonces, algo pasa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que hay como ese abismo entre la realidad y la práctica, ¿no? Y como dicen, y eso se me hace muy interesante, pues ahí se está desbordando, ¿no? Hay necesidades. Ahora yo pensaría, ¿qué pasa con esas necesidades? Porque ustedes las están, como personas que están dentro, como mujeres que están dentro, las están oliendo, ¿no? Y yo creo que cada generación huele esas necesidades. Pero me preguntaría, ¿qué pasa? También creo que hay un momento en el que o se rinden, o se cansan, o se absorben, ¿no? Dicen, bueno, sí, ya mejor me hago adjunto. Entonces, habría que pensar, ¿no? Pues ustedes respondan eso. Es que es muy interesante porque justo con lo que decías del plan de estudios, también yo ahí me cuestionaría para quién está pensado el plan de estudios. Y siento que eso pasa como egresada o como persona que va a egresar, que como el molde en el que te puedes insertar laboralmente está ya ocupado para empezar y además es tan estricto porque tiene que ser el canon y tiene que ser súper académico y si no, pues no sé para qué estudiaste básicamente. Eso crea frustración porque no sistemáticamente o académicamente se niegan todas estas otras formas en las que también puedes tener un ingreso económico. Porque en teatro siempre se dice, ay, es que la gente no va al teatro y todo eso, pero también ve que está en cartelera. Sí, claro. Y, por ejemplo, el stand-up, ahí también tú obviamente tienes mucha más experiencia, nos dirás, sí va gente. Sí, pero siento que también eso es negar modos de subsistencia para gente que tal vez no está tan insertada en la academia, porque a lo mejor... O que no quiere. O que no quiere. O que quiere estar en la... Ajá, claro, sí, o que quiere estar en las dos. Porque va a estar peleado el hecho de que quieras pagar tu renta con tu carrera. Sí, totalmente. Como que hasta es de, ¿tú quieres pagar tu renta? ¿Cómo te atreves? Debiste estudiar en otra facultad. Aquí tenemos comentarios. Encuentro de Mujeres de Teatro de Michoacán dice, saludos Itzel. Bea Yana dice, eso Han. Gracias. Aline Zárate Santiago dice, saludos Itzel. Hola Aline. Y pues Cecil Cabrera dice, totalmente de acuerdo, un proyecto comunitario impacta 1000 veces más que una investigación que solo será utilizada para obtener un grado. Sí, es que creo que ahí, o sea, justo pensar, o sea, es que a mí me gusta pensar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque es como algo tan incongruente que en realidad, pues sí, ¿no? O sea, como que nos enseñan de que la academia es así, el gran acabose, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo estuve estudiando una carrera antes de teatro, que era en ciencias, o sea, era área 1, y justo como que todo el plan de estudios era para formar investigadores. Entonces, y a mí yo me la pasé bien raro en ese tiempo, porque yo decía, banda, pues, o sea, estás creando, porque aparte era para materiales sustentables, ¿no? Y entonces era como de, bueno, estamos creando materiales sustentables que de repente son tan sustentables, porque no todo el mundo los puede comprar, ¿no? O sea, cuestan miles y miles de pesos, ¿no? Y entonces creo que
llegar acá al teatro y ver que en realidad, o hay entre que te vuelves investigador o luego ves, o sea, no, o sea, o haces malabares con todo, o sea, o te metes a 10,000 cosas, a 10,000 montajes y entonces empiezas a explotarte a ti misma para poder pagar la renta, ¿no? Y eso está, pues sí, está pésimo, porque, por ejemplo, o sea, yo sí tengo un gran amor a la investigación, pero el que ame tanto la investigación no quiere decir que no sea crítica con ella, claro, ¿no? Y que me ciegue el decir, pues yo voy a ser investigadora ya, ustedes ven, ¿no? pero justo creo que también hay estas necesidades de expresar algo que pues, en la investigación quizá no se da, ¿no? Y justo eso es también algo que va desbordando, ¿no? Y que en realidad no están estas herramientas que las tenemos que buscar justo cuando egresas o cuando te empiezas a juntar. Por eso yo creo que el juntarnos entre nosotras es bien importante, porque podemos hablar y entonces descubrimos escritoras, descubrimos artistas que no conocíamos, pero decimos, está bien chido lo que haces, ¿no? Y empezamos a tejer, ¿no? Que en realidad no es solo es tejer una comunidad, pero aparte está bien chido que sea feminista y aparte que nos juntemos a hacer arte, ¿no? O sea, que nos atraviesen estas fuerzas y pues justo siento que los planes de estudio, por lo menos el colegio, pues sí tiene que ser como que va, o sea, como que ahí va poco a poco, ¿no? Pero ahí va. Pero justo creo que el que las profesoras y los profesores como que de verdad pues salgan, ¿no? O sea, y nos escuchen como estudiantes, como estudiantas, es muy importante. Porque entonces está esta necesidad, ¿no? O sea, en pleno 2024, ¿por qué tendría que estar en 5 montajes y aparte ser mesera para poder subsistir, ¿no? Si en realidad estamos ocupando, y más en una universidad pública, ¿no? O sea, estamos ocupando los impuestos de la gente que trabaja y que hay que hacer consciente de eso, ¿no? O sea, que en realidad no es muy ya gratis el lugar, ¿no? Y qué estrategias y qué políticas estamos generando para, pues sí, para ser egresadas, pero con un futuro que no tenga que explotarnos para poder vivir. También creo que la academia puede y debe cambiar, o sea, creo que eso es algo que tiene que pasar en algún momento. Yo llevo muchos años esperando la gran revolución de la academia, espero verla antes de morir, porque realmente creo, y de hecho, bueno, han pasado todas estas explosiones. De hecho, les voy a compartir un chisme muy interesante, sobre todo para quienes, para la chaviza. Pero en esa marcha del 2016, las asambleas previas aquí en la Ciudad de México, hubo una gran pelea. Esta marcha tuvo la cosa de que la marcha salió de Ecatepec y no de Ecatepec. Siempre sale, bueno, si han ido a marchas, siempre sale de, pues ya saben, ¿no? El caminito del Ángel al Zócalo. Si acaso pasa por revoluciones, ¿no? Entonces, hubo una gran pelea filosófica y teórica y política, ¿no? Para que saliera de Ecatepec y no que saliera de donde siempre sale, porque había una gran crítica a los lugares simbólicos, ¿no? Y hubo una gran pelea con muchas mujeres y muchas instituciones académicas que pues tienen sus lugares simbólicos donde siempre se ven, donde siempre hacen, donde siempre generan. Y creo que eso fue muy importante porque generó, al menos nosotras en ese momento, ¿no? La generación de activistas, sí teníamos creo que sí hubo una como tendencia muy fuerte a criticar el entorno académico y el feminismo académico. O sea, había una pelea dura que lamentablemente se perdió, creo que ya no tienen la misma fuerza que antes, pero esa formación sí me sirvió mucho para pensar qué onda, ¿no? Porque yo creo, a mí me gusta el conocimiento, ¿no? Y también como pues, parte de la UNAM, porque además todavía soy parte de la UNAM. Sí,
pues, por cierto, pueden tomar el taller en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Entonces, bueno, como parte de la UNAM, tengo esta conciencia, ¿no? Fue gratuito. Yo, en mi clase social, yo no hubiera podido estudiar en la universidad. No lo voy a poder estudiar, punto. Si no hubiera existido universidad pública, yo no hubiera podido estudiar en la universidad. Fin, ¿no? De ahí me parece que tengo un privilegio y también tengo una obligación. Y luego la segunda, creo que la UNAM te da cosas chidas. O sea, yo como egresada creo que te da un rigor, creo que te enseña a buscar las fuentes, esto de estar ahí enseñándote a investigar a fuerzas, pues sirve, ¿no? Pero también creo que cuando pasaba todo esto de los activismos, yo sí me preguntaba ¿y las universidades dónde están en esta gran conversación? ¿No es de ahí de donde tiene que salir esta explosión cultural que estamos esperando? Esta revolución cultural que hace tanto falta, o sea, eso lo estamos esperando, ¿no? Pasa y pasa, un poco está pasando, ¿no? El hecho de que haya tantas ofertas, talleres de lo que sea, ustedes me pueden decir, hay en mil talleres de poesía, de escritura, círculos de sanación, eso es una explosión cultural. Y mucho se está haciendo de afuera, pero entonces, ¿qué está pasando con las universidades? Es ahí donde debe estar esa revolución también, ¿no? O sea, también ¿qué le están ofreciendo a las generaciones para decir, órale, sé libre? Entonces, yo pienso que eso puede cambiar, y creo que de hecho esto que ustedes están haciendo, ¿no? Esto de invitarme, de estar aquí buscando este espacio, es como una forma, una grieta, ¿no? De ver, a ver, tomemos los espacios académicos también, ¿no? También vamos a permitir que pasen otras cosas, creo que eso es muy importante. Y siento que tiene que ver otra vez con las ideas patriarcales, porque con esto que decíamos de la frustración de salir y de no puedo ser académico, académica, todo eso, me recuerda en algún lugar que leí de que cuando los hombres escriben a las mujeres y es una mujer libre, empoderada masculinamente, siempre acaba muerta o suicidada. Como, sí, o sea, siempre cuando, desde los ojos patriarcales, cuando una mujer es libre, es súper triste. Fue en el Ficunam del año pasado que una directora mujer decía eso. Es que yo veía las películas y las mujeres siempre acababan súper mal. Y no siempre es así, ¿no? O sea, puedes no vivir la vida que patriarcalmente espera de ti, no por eso vas a suicidarte y te va a dar lepra y todo eso. Sí, porque era japonesa la directora en ese momento, no recuerdo su nombre, pero también con el directorial, la conferencia que dio la UNAM gratuitamente. Y siento que eso pasa con todo lo que decías de que viene de afuera, ¿no? O sea, como que patriarcalmente la salida es un ensayo que a lo mejor va a leer tu asesora, y tu asesora cuando te va bien, y todo lo demás no existe como las narrativas de las mujeres que han vivido, que han tenido una vida no trágica. No lo estaba pensando bien. Sí, y eso también pasa. Bueno, yo desde muy morrilla, así, porque yo buscaba, ¿no? O sea, cuando estaba así de que asumiéndome lesbiana, ¿no? Pues buscas, ¿no? O sea, buscas historias en donde reflejarte así, y entonces encuentra, o sea, como que yo encontraba así como amor, hombre, mujer. Y veía como las películas de lesbianas, o sea, como de amor entre mujeres, y era trágico. Sí, que siempre acababan mal. O sea, sí, pero acaba así de que o terminan mal, o terminan una muerta, o terminan así, o sea, odiándose, o sea, y todo tiene que ver con las historias que nos estamos contando, ¿no? Sí, o sea, no se logra. Ajá, o sea, como, y justo pensaba en esto que decías de cuando un hombre escribe a una mujer, que en realidad, pues es bien, como que da cringe, ¿no? porque hay, o sea, hay como esta como maquillaje de liberación sexual, o de repente, o sea, por ejemplo, no sé, pienso en Carmen, ¿no? O sea, que es como súper trágicísima, pero que en realidad tiene que ver con la menstruación, ¿no? No sé qué, si la analiza esta película de fondo, o sea, como que, tiene que ver en el fondo la sangre, ¿no? La menstruación y tal, o sea, como todo este periodo de la adolescencia y la pubertad, fue El Exorcista, ¿no? El miedo a la niñez, ¿no?
Y sí, o sea, como que estas historias que nos han contado, porque en realidad es lo que hemos leído, ¿no? O sea, es lo que nos ponen desde que entramos a la escuela, ¿no? O sea, hay un Octavio Paz siempre, o hay, o sea, un Gabriel García Márquez. Y de repente vas caminando y quieres leer a otras mujeres, ¿no? O sea, porque en realidad, si siempre vemos estos referentes, ¿cómo nosotros vamos a saber, ¿no? O sea, que una mujer, una Elena Garro, una Rosario Castellanos, una Luisa Josefina Hernández pudo, o sea, entonces nosotros también podemos, ¿no? Pero todo tiene que ver también cómo nos estamos contando las historias, qué nos estamos contando también, ¿no? O sea, que no todo es trágico. Y volviendo como a este trip del teatro, ¿no? O sea, el binarismo, ¿no? Tragedia y comedia, ¿no? Entonces, ¿por qué abordar siempre la tragedia cuando tenemos esta otra potencia, ¿no? Y que en realidad la podemos hermanar con muchas cosas. Claro. Y también aquí aprovechamos para recordarles que estamos al tanto de sus preguntas, de sus comentarios. Es transmisión en vivo. Y las leemos aquí. Sí, estamos al pendiente. Y ahorita que decías esto, Juan, de Luisa Josefina, pensaba que, por ejemplo, ella, a mi parecer, es la egresada más brillante que ha tenido el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Fue la primera profesora emérita de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en el colegio no la leemos tanto. Yo leí una obra de ella y ya. Y su vida no fue trágica, sí, tuvo familia, era muy feliz escribiendo y leyendo, y no tenemos como esa figura tan presente como otras. Por eso no la tienen presente. No vende. Pero justo es muy fuerte darte cuenta de Sí, eso. muy fuerte. Sí, fíjate que no había reparado en eso de, es cierto, ¿no? Como que una mujer que escribe, que lee, siempre tiene que terminar escribiendo como Sor Juana, ¿no? La carta de despedida de las letras, ¿no? Yo, la peor de todas. Suicidada como Virginia Woolf. Oye, sí, qué fuerte, no lo había pensado, qué mal. No, sepan que si vemos personas felices. Con mucha esperanza en el futuro. Pero es importante, sí. No, y bueno, y creo que hay creadoras que es muy importante, ¿no? O sea, esto de luchar contra este mito de que el arte justamente no te da para la renta, sí te da para la renta, pero creo, y aquí cito mucho a una productora, seguramente en algún momento verá esto, que se llama Isis García, y dice ella que, bueno, con ella tomé un curso de producción, bueno, 2 cursos de producción, y me acuerdo mucho de ese postulado que tiene ella de para lograr tus sueños, está bien tener sueños, pero tienes que hacer que tus sueños negocien con la realidad, y creo que eso es lo más difícil. En realidad puedes pagar tu renta. Yo pago mi renta. Pago mi renta del stand-up. No está en el buró de crédito, no solo del stand-up, ¿no? También de la escritura, de todo lo que sea artístico. O sea, yo soy creadora y vivo de eso. Pero para llegar a eso he tenido que atravesar en primera por una visión marxista del arte, porque yo pienso que el arte es un trabajo. No es como esta inspiración etérea así de, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el trabajo, con encontrar que el arte sí tiene un rol fundamental en la sociedad. Y como me ha tocado además trabajar en entornos gubernamentales, les comunico que el arte en este momento es todo un instrumento de gestión política, muy tremendo, muy tremendo. Y por cierto, las ofertas de trabajo que hay en este momento, por ejemplo, del lado gubernamental para las creadoras, tiene mucho que ver con hacer gestión política, nos guste o no, incluso lo haces sin quererlo hacer. Y eso se debe pues, a que hay una precarización y que también hay un uso muy fuerte del arte, que además siempre ha sido así. O sea, si nosotros vemos la historia de los muralistas de Diego Rivera, Tostabana, ¿no? De Frida Kahlo, toda la vida el arte siempre ha trabajado para alguien, siempre. Siempre tiene un rol con la política muy tremendo, con el poder. Quien escribe, quien lee, siempre va a escribir, a pintar, a crear en transferencia a algo o a alguien. O sea, es imposible que no lo hagas. Por eso creo que parte de estar en la realidad es primero aceptarlo.
¿no? Que eso creo que a veces es muy difícil porque nos pone como en esta esquizofrenia de que de pronto hay hay como, y sobre todo en las escuelas, todavía hay como mucha, de este como asfixiante rol del romanticismo y de la técnica y de entonces te ponen como a pelearte a ver cómo, ¿no? Sí depende de que le eche ganas o depende de que tenga una postura política, ¿no? Y de pronto te enseñan como a enfocarte en ser perfecta y en tener técnica y en saber lo que estás diciendo y haciendo, ¿no? En el caso de las artes escénicas, pues ser como rigurosa y ser pulcra y Sí, bueno, todo eso está padre, pero también todo lo que haces, le vas a trabajar a alguien, sí o sí. Tienes que decidir a quién le vas a trabajar o si te vas a trabajar aquí, a ti, desde dónde, ¿no? Tienes que tener una postura política, tienes que tener una postura económica y un plan económico, eso es una realidad. No puedes salir, como sale tanta banda que yo veo por todos lados con las artes que tienes, tú me van a descubrir aquí sentada. No, o sea, hay que ser realistas. Y creo que eso es lo más doloroso, pero se puede. Después de dolor. Después de fuertes crisis existenciales, se puede. A ver, tenemos 2 preguntas. Valerrat pregunta, ¿cómo abordar las violencias vividas desde la escena? Y 2, ¿se puede abordar desde la comedia? Las violencias vividas desde la escena, o sea, las violencias que pasan en el teatro, ¿a eso se refiere? ¿O las violencias generales? Pues sí, ¿cómo abordar las violencias vividas desde la escena? O quizá yo entiendo, yo entiendo que las violencias generales desde la escena. Y si no, corrígenos por pista. Porque vamos a... yo creo que uno hay que pensar, y esto es algo que siempre comunico para las rutinas en el taller, cuando eliges un tema, creo que uno tienes que elegirlo, al menos de este método que yo comparto, tiene que ser personal, tiene que atravesar en todos los sentidos, tiene que ser algo que sí quieras hablar y rebotar públicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de, no sé, una violencia. Por ejemplo, la violencia laboral, ¿no? Un caso de acoso laboral que tuve, voy a hablar de eso. Tengo que estar más o menos abierta, sobre todo en un taller como el que hacemos, a que tú me den opiniones sobre mi vivencia. Es uno. 2, que ya ahí sí aplica la de tragedia más tiempo es igual a comedia, porque sí, se necesita un poco de tiempo, un poco de perspectiva para manejar algo que puede ser doloroso, como hablar una violencia. Y 2, tener una postura. ¿Qué te causa esta violencia, no? ¿Te causa dolor? ¿Te causa enojo? ¿Te causa ira? ¿Sientes impunidad, no? ¿Sientes como esta cosa tan grande, no? Este vacío que te deja la impunidad, o estás me quiero vengar. De hecho, por ejemplo, una de las, para lo que hacen muchas rutinas en el taller es para hacer denuncias, lo cual me parece muy interesante, porque de pronto es como, bueno, yo no quiero decir este chiste, pero es como, yo no quiero decir quién me acosó laboralmente en tal institución, y todos, ja, ja, ja. Bueno, eso es una denuncia, ¿no? Entonces, hacer este tipo de cosas requiere tener una postura sobre la violencia que viviste. ¿Qué sientes, no? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Quieres denunciar? ¿Quieres visibilizar? Hay gente, por ejemplo, que cuando habla de abusos o eso, es parte del trabajo, o sea, es decidir, ¿quieres, por ejemplo, decir el nombre o no quieres decir el nombre? Y hay quien dice, sí, yo quiero decir nombres. Hay quien dice, no, yo no quiero decir nombres. Pero el hecho, eso ya es una lección sobre cómo abordar tu propia violencia, ¿no? Como tu propia vivencia. De si vas a decir nombres, si no los vas a decir, qué quieres decir, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablan de violencias donde participan personas que quieres, por ejemplo, bueno, yo escribo mucho de mi familia dentro de mi labor autobiográfica y es muy complicado elegir cuando, por ejemplo, hablo de cosas, por ejemplo, de violencias, ¿no? De la historia de abuso que viví, es como muy complicado elegir qué cosas sí puedo decir de la gente que está cerca de mí y qué no, ¿no? O sea, digo, como estoy hablando de mi vida, pues, por ejemplo, hay cosas que, si yo estoy narrando, ¿no? Una escena de algún abuso,
y ahí participaba mi mamá y mi hermana, y yo sé cosas de ahí, es una gran elección decir, quiero hablar, ¿hasta dónde? Yo tengo potestad y derecho, ¿no? De hablar sobre la historia de ellas también, ¿no? ¿Dónde en esta historia que compartimos todas yo puedo agarrar un poco de ellas o no, ¿no? O sea, hay cosas que definitivamente no puedo decir porque las tiene que ser mi hermana. Yo no puedo salir y narrarlo, lo tiene que ser mi hermana, ¿no? Lo tiene que ser mi mamá. Y si narro, no sé, como alguna rutina que tengo sobre las tías, pues es todo un chiste, ¿no? Porque como que exhibo a mis tías, pues sí, sí es un poco un... Las exhibo también porque sí es una protesta, ¿no? Contra cosas que dijeron. Por eso elijo exhibirlas. A lo mejor si no estuviera ahí en esa opinión que yo tengo de, la neta, si estuvo mal y quiero exhibirlo, entonces no las exhibiría, ¿sí me explico? Entonces, todo eso tiene mucho que ver con cómo abordar las violencias, ¿no? Saber cuál es tu postura sobre esa violencia que viviste, qué quieres mostrar, qué quieres otorgar. Y esto tan grande que, esta palabra tan grande que usaste hace rato, que es la vulnerabilidad. A mí me gusta mucho la acepción de Judith Butler, que dice que la vulnerabilidad es la capacidad de afección, ¿no? De sentirte afectada y de afectar a otras, a otros. Cuando eliges información tan subjetiva. Ay, gracias. Gracias. Ay, muchas gracias. Cuando tú eliges información tan subjetiva, creo que es muy importante partir de algo. Cuando tú te vulneras, quien te escucha se vulnera también. Eso los movimientos testimoniales lo han dejado muy claro. El primer acoso, Me Too, todos estos movimientos testimoniales que hizo nada más una tendencia narrativa, eso es lo que nos dejaron, ¿no? Cuando tú ves una vulnerabilidad abierta, tú te sientes vulnerada y nos vulneramos todas. Entonces creo que para hablar de algo tan subjetivo como es la violencia, hay que saber cuál es su capacidad de vulnerabilidad y trabajar con la vulnerabilidad. Eso es un gran, pues yo creo que es algo, eso sí, creo que también es un gran aporte, como mencionabas al principio, de las narrativas feministas, trabajar con la vulnerabilidad. Y la otra, ¿se pueden abordar desde la comedia? Sí, desde la vulnerabilidad, y también creo que ahí, cuando tú atraviesas esto, bueno, ya tienes la opinión, ya sabes lo que vas y no vas a decir. Creo que algo que sirve mucho para pasarlo al tamiz de la comedia es vislumbrar el absurdo que hay alrededor de eso que pasó. Eso creo que es una fuente, la fuente primordial de la comedia. Yo pienso que el sentido del humor, y por eso creo que es un sentido, sí es como, es una manera de percibir el mundo, ¿no? Tiene que ver, es como un sentido, como el olfato, como el tacto, como etc., ¿no? Se desarrolla, lo tienes ahí, te sirve para percibir, explota tus otros sentidos, depende de los otros sentidos. Y creo que mucho de su fuente primordial es la capacidad de ver lo absurdo, ¿no? Y yo siempre pienso en lo absurdo como un sistema filosófico. O sea, ¿qué es el absurdo? Buscar el sinsentido, contraponiéndolo con la normalidad. Cuando contrapones con la normalidad, a fuerzas tienes que cuestionar la normalidad. Y en realidad lo más chido del absurdo es checar la normatividad, ¿no? Porque ahí te das cuenta que lo que consideramos normal, la norma, lo normativo, todo el campo semántico de norma, tiene que ver con un pacto. Es un pacto social, ¿no? ¿Por qué estamos vestidas? Pues porque así lo pactamos, pero podríamos no estarlo. Entonces ahí como que vas viendo un montón de cosas de, a ver, esto sí sirve, esto no sirve. No todo lo normal ni es funcional. Ahora sí que no todos los pactos de lo normal son funcionales o verdaderos o válidos. Y es ahí donde hay como una, pues como la semilla de la comedia. Y órale, qué loco. Así, oh, no, pues sí. No. Ay, bueno, sí, o sea, creo que esto que dices como de la distancia creo que es muy importante, ¿no? O sea, como mirar lo trágico, pero desde la distancia. O sea, porque justo en mi proceso de laboratorio que apenas acaba de pasar, o sea, como que pues, sucedieron cosas y una persona así como que dijo, yo no estoy listo para hablar de esto, ¿no? O sea, para ponerlo en escena, ¿no? Porque igual como poner algo en escena también significa claro que lo tiene, o sea, hay un cierto nivel de vulnerabilidad, ¿no? O sea, el estar nosotros aquí, el ser TikToker,
O sea, como que justo poner bajo el reflector algo conlleva cierta vulnerabilidad, pero también cierta responsabilidad de quien lo está poniendo. Sí, ¿no? Porque a fin de cuentas, estar en escena es también hacer un pacto. De vulnerabilidad. Entonces, sí creo que es importante mirarnos a nosotras y preguntarnos hacia conciencia si queremos hablar de esto en escena o quizás buscar otras maneras de contarlo, ¿no? Que no sea necesariamente este nivel de vulnerabilidad, de poner la cuerpa, ¿no? O sea, porque yo siempre he pensado que poner la cuerpa es algo muy cañón, que también tenemos que pensarlo. Y si esa herida está apenas abierta, pues quizás necesita un tiempito para ponerse en escena, pero sí creo que pues la comedia también puede ser pues como lo dices, ¿no? O sea, como denuncia o exhibir las violencias vividas. Sí. Que igual lo de la distancia me acordaba que cuando Han y yo estábamos haciendo las preguntas que te íbamos a preguntar, ¿sí? No, yo le decía, deberíamos hacer una dinámica porque pues el stand-up feminista tiene toda esta vena de denuncia sobre qué es lo último que pensarían en ¿Qué ibas a decir de denuncia? Hacer una funa pública. Pueden mandar aquí el nombre y nosotros vamos a leerlo frente a la cámara. Pero justo pensaba que es muy fuerte pensar que una denuncia puede ser también una broma, ¿no? Pero no una broma en el sentido de que no tenga seriedad. También acordándome de Butler en algún lugar que tampoco me acuerdo, porque al parecer lo que he leído los títulos en este momento se fueron a dormir. Ajá, decía que cuando el cuerpo está al borde, o llora o ríe. Entonces, elegir tal vez la risa, sí, es muy bonito. Butler es sabia, es sabia. Sí, chido. Sí. Salud. Bye. Nuestra querida amiga. Pensar que hay una elección, o sea, que dentro del dolor hay una elección de llorar o reír y elegir reír porque eso me da agencia a mí misma, se me hace muy poderoso. Sí, qué bonito. Qué bonito. Sí, igual pensando esto ya para ir cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo de la charla. Pero bueno, en una de sus clases, Didan Weekend, saludos. No, Didan Weekend, si nos estás sintonizando, nos compartía justo que o sea, nos compartía que alguien más compartió. Hubo mucho compartido. Sí, que justo el llorar y reír, como que los músculos de la cara son los mismos que se accionan. Y yo no me había percatado de esto hasta que un día yo estaba así esperando a que mi madre saliera del banco y estaban unos niños jugando y un niño estaba así como haciendo como un gesto y yo dije, está riendo, está llorando. Y lo vi que estaba llorando, pero era como toda esta misma gestualidad del llanto. Entonces, creo que también se puede ver el reír y el llorar. Qué bonito. Pero bueno, se nos acabó el tiempo de la charla. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. También queremos agradecer a Teatro UNAM, a la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, al Colegio de Literatura Dramática y Teatro, al Centro Universitario de Teatro, a Itzel Arcos, aquí presente, a todo el equipo de la cátedra que está aquí atrás, a ustedes que nos están viendo en estos momentos y a la comitiva de encuentros, que no somos solo Han y yo, también está Isabel Yáñez, Paulina Márquez, Julio Iluhuicatur, Diego, perdóname, no me acuerdo de Álvarez. En este momento, Álvarez, Sara Vega, Xochitl Franco y Fabián Juárez, que también forman parte de este ciclo. Próximamente tendremos nuevas sesiones regresando en agosto. La información estará en las redes, así como el micrositio dedicado a esta charla, donde está el trabajo de Itzel, que estuvo proyectado en esta sesión,
y los invitamos a que también investiguen sobre eso. Ahí está el micrositio, muy accesible. A nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana. Eliu Zárate y Paula, un momento. Ibáñez. Gracias. ¿Algo que quisieras decir, comentar, para? Pues nada más agradecerles mucho a ustedes, estuvo muy ameno, también al equipo que está aquí no lo ven, yo tampoco hay. Ese equipo del que hablas está el compañero de las cámaras. Muchas gracias, fue muy ameno, me da mucha vida saber que gente tan joven, que la chaviza está pensando cosas nuevas y cosas no tan nuevas, pero que hay movimiento. Y ves una invitación, pues porque hay que hacer publicidad, mana. El 27 de junio tengo una función de Me corto una chichis, te vuelvo a agregar, así se llama. Y bueno, si dicen que van de parte, o más bien vieron eso, vieron la invitación en la transmisión de la cátedra, van a tener un 2x1. Gracias. Gracias. Bye. No le agradecemos a los